11:15 de la mañana, ya estamos con nuestra entrevista telefónica. Él es Atilio Borón, sociólogo, politólogo, docente, ensayista y analista especializado en política internacional. Actualmente es columnista en medios gráficos y radiales como la AM 530. ¿Cómo estás, Atilio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen Buen día, ¿cómo día, ¿qué estás, tal? Tilio? Buen día. ¿Cómo están? Queremos arrancar preguntándote por lo que estamos viviendo todos, esta amenaza del presidente de los Estados Unidos de acabar con una civilización entera. Vos escribiste, de hecho, un artículo del loco de la guerra. Queremos preguntarte cuál es la verdadera situación o cómo lo ves vos y cómo crees que va a seguir. Bueno, mira, es una situación extraordinariamente lábil, inestable, ¿verdad? Porque hay un acuerdo, perdón, que tengo la garganta realmente muy afectada. Le decía que eh, es una situación extremadamente inestable porque el gobierno de Estados Unidos sigue de todas maneras respaldando el genocidio que Israel está haciendo ahora en el Líbano. Y ya ha habido un intercambio muy fuerte de acusaciones de Irán en contra de Israel, porque evidentemente en el cese al fuego, en el alto al fuego, se suponía eh, que esto implicaba un alto al fuego en toda la región y no solamente en Irán. Pero bueno, así no lo entiende Israel. Israel es un país que tiene un gobierno de extrema derecha, un gobierno supremacista, racial, ¿no es cierto?, que ha perpetrado uno de los más grandes genocidios de los últimos años y continúa haciéndolo ahora en Beirut, en el Líbano, y no hay manera de, digamos, aparentemente de detener a Netanyahu. Netanyahu no responde a las órdenes de Estados Unidos. Yo me atrevería a decir más bien de que la situación es al revés, que Estados Unidos fue llevado a una guerra que le ha sido muy costosa, que en términos globales, estratégicos, geopolíticos, Estados Unidos sale debilitado de esa guerra, porque cuando uno dice, bueno, ¿quién ganó, quién perdió? El tema no se mide por el número de casas destruidas o por las víctimas, sino cómo queda la posición de los principales actores en el tablero geopolítico internacional. Y desde ese punto de vista es absolutamente indudable que Estados Unidos queda debilitado, sale de este conflicto, ¿verdad?, más debilitado de lo que como había entrado. Debilitado porque se dio cuenta que su poder militar tiene límites, y que cuando quiere escalarlo y decir voy a bombardear instalaciones de plantas de energía eléctrica, de producción de petróleo, de puentes, caminos, etcétera, bueno, ocurrió algo que ellos no esperaban, y es que la población salió, ¿verdad?, a decir, bueno, vamos a morir nosotros con todas estas instalaciones y estas construcciones que nos permiten acceder a electricidad, a agua, a gas, a lo que sea, redes cloacales, no vamos a permitir que las destruyan. Y Estados Unidos tuvo que dar marcha atrás, simplemente no podía producir una carnicería porque hubo millones de personas que salieron a lo largo y a lo ancho del país a abrazar a aquellos blancos estratégicos que había elegido el gobierno de Estados Unidos. O sea que el poder militar encontró sus límites, y también los límites del dólar como la gran moneda, el petrodólar, ¿verdad?, que había sido la gran creación de Kissinger, en la crisis de 1973. Bueno, hoy en día resulta que India está comprando petróleo a Rusia y lo paga en rublos o en yuanes chinos. Japón
le compra a Irán y le paga en yuanes chinos. Rusia le vende a Europa ahora porque los europeos están desesperados porque hicieron una maniobra estúpida absolutamente al hacer estallar ellos mismos por orden de Estados Unidos el oleoducto y gasoducto Nord Stream 1 y 2 y se quedaron sin abastecimiento suficiente y barato de gas y petróleo, y ahora Putin, en una reunión que hubo anteayer, un acuerdo, se dijo, le vamos a vender todo el petróleo, el gas que quieran, pero me lo pagan en yuanes. Dijo, o sea, para Estados Unidos esto es una puñalada, ¿verdad? Porque es lo que de alguna manera debilita de forma muy clara la gravitación del dólar en la escena internacional. Y el dólar junto al poder militar eran los dos grandes instrumentos de control político que tenía Estados Unidos como imperio, y ahora los tiene sumamente debilitados. Por eso digo que salió Estados Unidos en malas condiciones de esa guerra. Buen día, Tilio. Sin duda un lujo que estemos charlando con vos. Por favor. Digamos, si todo esto que está pasando es una pérdida sin ninguna ganancia para Estados Unidos, desde tu opinión, cuál es el factor que lo llevó a involucrarse en esta guerra? Digamos, mira, sí. Hay varios factores, ¿no? No es solo uno. Sí. Uno, Estados Unidos necesita de la guerra porque la guerra es lo que alimenta a la economía y al sistema político norteamericano. Es decir, en Estados Unidos no hay financiamiento público de los partidos políticos, o sea, si vos querés hacer política tenés que ser alguien con capacidad de conseguir apoyo de actores privados que te financian. Esos actores privados son fundamentalmente las grandes empresas, sobre todo las del complejo militar industrial, pero también las del mundo de la informática, Google, Microsoft, etcétera, todas aquellas, ¿verdad? Y bueno, ellos necesitan, para seguir ayudándote a que vos hagas política, a que vos estés permanentemente con el país en guerra. Por eso una frase que la gran prensa nunca ha difundido con la importancia que se le debe haber dado, la frase esta de Jimmy Carter. Jimmy Carter, ya en el año 2019, un año antes de la pandemia, él estuvo en una congregación religiosa de la iglesia bautista, ahí en su pueblo. Él vivía en un pueblito en el estado de Georgia, el pueblito se llama Plains, ¿no? Sí. Bueno, y él era miembro de esa iglesia. La iglesia bautista en Estados Unidos es fundamentalmente la iglesia de los afroamericanos, los afroamericanos. Pero él, digamos, de alguna manera, como hombre del lugar y muy querido por la comunidad negra en su ciudad, lo invitaron. Entonces le dijeron, que es una práctica habitual en esas iglesias, le dijeron, mire, diga algunas palabras, comparta alguna reflexión con la feligresía. Estamos hablando de una feligresía, digamos, en esa iglesita de unos 200 personas, algo así. No crean que es una cosa de una gran catedral. Son iglesias muy, muy populares, muy de barrios, muy acotadas. Entonces, Carter dijo, miren, yo les quiero decir que estoy muy preocupado, estamos perdiendo la carrera tecnológica con China. Nosotros antes veíamos a China por el espejo retrovisor, ahora la vemos a China, digamos, adelantándose cada vez más a nosotros, estamos corriendo de atrás, y la razón es muy simple, nos están ganando la carrera tecnológica, y ustedes se preguntarán por qué nos ganan la carrera tecnológica los chinos. Dice, bueno, la respuesta es muy sencilla, porque a lo largo de toda nuestra historia, dijo él, desde 1776 hasta hoy, que era 2019, solo durante 16 años Estados Unidos estuvo sin estar involucrados en guerras en terceros países.
y nos hemos desangrado económica, tecnológica, financieramente en esas aventuras militares. Y en cambio dice, pregúntense ustedes, desde 1949, que nace la China moderna, hasta hoy, ¿en cuántas guerras estuvo involucrado China? En ninguna. Entonces China dedicó todos sus recursos al avance tecnológico y nosotros dedicamos una parte enorme de nuestros recursos a financiar guerras que no nos condujeron a ninguna parte. Entonces, digo, esto lo quiero marcar porque no es la opinión de un analista cualquiera, es la opinión de quien fue uno de los mejores presidentes que tuvo Estados Unidos, Jimmy Carter. Bueno, esta es una de las razones por las cuales Estados Unidos está en problemas y por qué se mete en la guerra, porque el lobby del complejo militar industrial y ahora el complejo informático, ¿verdad?, que te permite tener misiles de alta precisión y bueno, todo lo que hemos visto en las guerras en los últimos 3 o 4 meses, necesita de guerras y el gobierno se las da. Segunda cuestión, creo que tiene que ver con que Donald Trump sabe que si no hay guerra, y si la guerra se termina, él probablemente termine su mandato en 2 años y después vaya a la cárcel. O sea, la única manera de que él tiene ya para evitar, tiene una condena de 9 años de cárcel, ¿verdad? Que está en suspenso porque como lo eligieron presidente, hay una ley en Estados Unidos que si vos estás condenado y todavía no empezó la ejecución de la pena, pero salís electo presidente de la República, se suspende la ejecución hasta que termine la presidencia. Entonces, Trump está desesperado por mantener guerras en las cuales esté involucrado, porque esa es la medida en que va a impedir que él vaya a la cárcel. Entonces, esta es la segunda explicación. Y la tercera, que comienza a ganar cada vez más adeptos en Estados Unidos por las inconsistencias y los problemas que ha habido con muchas declaraciones recientes de Trump, es de que Netanyahu y los servicios de inteligencia de Israel conocen los archivos de Epstein y tienen imágenes, filmaciones muy comprometedoras para Donald Trump. Y como estamos hablando de delincuentes, porque tanto Trump como Netanyahu son 2 bandidos, delincuentes comunes que deberían estar en la cárcel hace mucho tiempo, Netanyahu seguramente lo extorsionó a Trump y le dijo, mira, ayúdame con la guerra, quiero acabar con Irán y si no, todas estas imágenes espantosas que te ven a vos con niñas de 12 años, 13 años, etcétera, las va a conocer todo el mundo y seguramente por eso Trump acompañó la matanza que hicieron los israelíes en Irán, el ataque indiscriminado, el ataque, sobre todo la decapitación de los principales núcleos dirigentes de ese país, la matanza, la masacre en Gaza, todo eso con la complicidad de Trump, porque Trump está sometido a esa extorsión escandalosa que si llega a hacerse pública sería no solamente el fin de la carrera de Trump, sino una mancha imborrable sobre la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, todos estos 3 factores, el papel de la industria militar, ¿no es cierto?, la necesidad de la guerra para no ir a la cárcel, la extorsión que a través de Israel está presionándolo a Trump para hacer lo que Israel quiere, ha llevado a esta situación. Y esto, por ejemplo, ha hecho que gente como Tucker Carlson, que fue siempre un trumpista de la primera hora, se haya pasado de bando y convertido en un crítico feroz de Trump, o para que un gran economista y estudioso de las relaciones internacionales como Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia, diga que esta guerra no tiene absolutamente ningún sentido para los Estados Unidos, es una guerra de Israel a la cual por razones inexplicables
Estados Unidos ha sido arrastrado para librar esa guerra con todas las fatales consecuencias que esto tiene. Bueno, esta es así como se ve la situación al día de hoy, según los mejores analistas de los Estados Unidos, inclusive de otros países, ¿no? Hola, buen día, Atilio Laura te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cuál sería qué se puede visibilizar para este conflicto, para una solución? Bueno, también se dice que las guerras no se terminan con acuerdos, pero manifestaciones de alguna agrupación o países. Mira, hay una negociación en marcha, ¿verdad? El sábado se van a reunir en Islamabad, en Pakistán. Pakistán ha tomado cartas muy activas en el asunto. Pakistán es un gran aliado de China. China ha sido objeto de ataques con esta guerra porque Netanyahu cometió una estupidez o un error o vaya a saber qué cosa, de atacar una de las cabeceras de la línea ferroviaria que los chinos habían construido y que conecta Irán y una zona, digamos, donde hay grandes depósitos de petróleo en Irán con China, mediante un tren de alta velocidad. Y hace 3 días las fuerzas israelíes atacaron la ciudad donde está la cabecera de esa línea y afectaron a la línea, con lo cual irritaron mucho a los chinos. O sea que China, que no era actor en esta guerra, ahora se ha convertido en un actor en esta guerra y esto va en contra de los intereses de Estados Unidos, que no quería que China se metiera. Pero bueno, la metió la torpeza de Netanyahu. ¿Qué puede pasar ahora? Este sábado, bueno, ahí van a tratar de llegar a un acuerdo. El acuerdo va a ser, en principio, muy duro para Estados Unidos, sobre todo porque hay un consenso muy grande de que Irán tiene derechos más que legítimos para administrar el paso del estrecho de Hormuz. Y así como Panamá cobra por el tránsito de las naves a través del canal, y así como Egipto cobra por el paso a través del canal de Suez, bueno, no hay ninguna razón por la cual Irán no cobre por el paso del estrecho de Hormuz. Claro. Entonces, esto va a ser uno de los temas fundamentales y en los cuales va a ser muy difícil que no haya un acuerdo, porque nadie le puede exigir, ¿verdad?, a un país que abandone ciertos derechos fundamentales que otros países tienen. Llegan, digamos, me parece, van a llegar a una situación de equilibrio muy precario. Irán va a decir de que no va a enriquecer uranio, pero que de todas maneras tiene derecho a la defensa y por lo tanto hay que hacer algo en relación al peligro que significa Israel en la región. Fíjense que el problema fundamental de la inestabilidad política de esa región son dos. Primero, el empecinamiento del Estado de Israel en desconocer la creación del Estado palestino, o sea, en desconocer la resolución de 1948 de Naciones Unidas. Sí. Digo, esto ha sido una cosa que todavía hoy Netanyahu dice jamás reconoceremos la conformación de un Estado palestino, lo cual es absurdo, porque esa región era Palestina, no era Israel. ¿Verdad? Se la dieron a Israel como compensación del horrible holocausto que sufrió el pueblo judío a manos de Hitler, pero esas tierras palestinas. Sin embargo, los palestinos no pueden tener un Estado, tienen ahí en Cisjordania una autoridad nacional que no tiene ningún peso real, tienen un territorio discontinuo geográficamente, está Cisjordania y al otro lado, sobre el Mediterráneo, la Franja de Gaza, digamos, eso no es un Estado, ¿verdad? Bueno, entonces Israel evidentemente va a insistir en esta posición y va a insistir en ser el único de la región que tiene un armamento nuclear. Claro. Lo cual es una receta perfecta
para que las guerras sean interminables. Para el Así caos. es. Porque ante el tamaño de desequilibrio, si mi vecino tiene un arma nuclear, bueno, yo tengo que tener otra, por lo menos para establecer una cierta simetría y evitar ser avasallado por el vecino que tiene el arma más grande. Sí, Bueno, Israel no acepta eso, pero creo que van a tener que empezar a aceptarlo, porque puede ser que a Irán no le permitan tener un armamento nuclear, pero probablemente, tal como están las cosas, Rusia, China o Pakistán, que son tres potencias nucleares, le van a proporcionar las armas nucleares que Irán pueda llegar a necesitar para Atilio, equilibrar la situación ahí en Medio Oriente. Entonces, estamos en una situación muy, muy fluida donde va a ser un equilibrio Precario, muy ¿no? inestable y se va a ir avanzando muy, muy de a poco para remediar la situación. Está el otro sí, tema de las reparaciones de guerra, ¿no? sí, ¿Qué va a hacer Estados Unidos con todo lo que ha destruido? Como Ujú. destruyó puentes, centrales eléctricas, destruyó caminos, destruyó viviendas y no hay reparación. sí, que Digo, de este es hecho un tema muy complejo. en este acuerdo ellos mismos han negociado el tema de la reparación. Te tenemos que dejar, Atilio, y te agradecemos Bueno, enormemente. Es un placer bueno, escucharte. les agradezco a ustedes. Muy Muchísimas amable, Un buenos días. abrazo gracias, grande. gracias a ti. Abrazo Buenos enorme, días, Atilio. un Buen abrazo, día. gracias, chao, chao. Ahí lo escuchaban ustedes, Atilio Borón, sociólogo, politólogo, docente y ensayista de una trayectoria impresionante. Nosotros nos vamos a un pequeño separador porque ya está Santiago Areosa para su columna.